12 de diciembre de 2004. Una noche fría en Yokohama, Japón. Dos equipos, dos continentes, y un solo sueño, conquistar la gloria mundial. Por un lado, el Porto, un gigante europeo, forjado en el fuego de la Champions League. Por el otro, el Once Caldas, el equipo humilde que había sorprendido a todo un continente al derrotar al coloso Boca Juniors en la Libertadores. No eran solo equipos. Eran historias que chocaban en el campo. Era la perfección táctica contra la pasión desbordada. El campeón de Europa contra el campeón de América. Un partido que no era solo fútbol, era un choque de mundos, un duelo por la eternidad. Esa noche, no hubo favoritos. No hubo certezas. Solo la promesa de que, al final, uno de ellos escribiría su nombre en las páginas doradas de la historia. Para entender la magnitud de lo que ocurrió aquella noche en Yokohama, tenemos que viajar en el tiempo. El Porto de Portugal llegaba como un titán. Un equipo que venía de dominar Europa al ganar la Champions League 2003 a 2004. Aunque ya no contaban con José Mourinho, el entrenador que los llevó a la gloria, seguían siendo una máquina bien aceitada, con figuras como Deco, Ricardo Carvalho y Vítor Bahía, todos símbolos de la élite del fútbol europeo. En el otro rincón, desde Manizales, Colombia, llegaba el Once Caldas. Un equipo que pocos esperaban ver aquí. Pero este equipo había hecho lo imposible, conquistar América. Contra todo pronóstico, eliminaron a gigantes como Santos, Sao Paulo y, en la final, al todopoderoso Boca Juniors. Sus nombres no eran de estrellas, pero sí de guerreros: Juan Carlos Henao, Arnulfo Valentierra, John Biafara. Hombres que jugaron con el corazón y desafiaron las probabilidades. Era el duelo perfecto, el Goliat europeo contra el David sudamericano. Un equipo rico en historia y presupuesto contra otro que representaba la esperanza, el coraje y el espíritu de una nación. Pero esa noche no se trataba de estadísticas ni de favoritismos. En el fútbol, la historia no siempre la escriben los grandes. Y el Once Caldas estaba decidido a demostrar que los sueños también pueden vencer a la lógica. El escenario estaba listo. Dos equipos, un solo destino, la gloria mundial. Pero lo que nadie sabía era que esta final sería más que un partido. Sería una batalla épica que el tiempo jamás borraría. Y entonces, todo comenzó. El silbatazo inicial marcó el inicio de un duelo que viviría en la memoria de todos los que lo presenciaron. El Porto, como se esperaba, tomó el control desde el primer minuto. Su juego era preciso, elegante, casi quirúrgico. Movían el balón con una confianza que solo los grandes campeones poseen. Mientras tanto, el Once Caldas esperaba, defendiendo con disciplina y apostando por el contragolpe, su arma más letal. El Porto lo intentó una y otra vez. Sus jugadores buscaban abrir la muralla que el Once Caldas había construido frente a su arco. Pero ahí estaba Juan Carlos Henao, el héroe colombiano, un portero que parecía tener más de dos manos aquella noche. Cada disparo, cada intento, se encontraba con un muro inquebrantable. Del otro lado, el Once Caldas tuvo sus momentos. Aprovechando los espacios, lanzaron contragolpes que pusieron en jaque a la defensa portuguesa. Arnulfo Valentierra y John Biafara encabezaban cada avance, llevando consigo la esperanza de toda Colombia. Pero Vítor Bahía, el legendario arquero del Porto, respondió con la experiencia de un campeón europeo. Los minutos avanzaban, y la tensión era palpable. Cada pase, cada disparo, cada cruce, era como una batalla dentro de un campo de guerra. Los 90 minutos llegaron a su fin, y el marcador seguía intacto. 0-0, pero este no era un partido que terminara ahí. La prórroga estaba por comenzar. En el tiempo extra, las piernas pesaban más que nunca, pero la voluntad de ambos equipos seguía intacta. El Porto, con su calidad técnica, seguía buscando romper el empate. El Once Caldas, con su corazón inquebrantable, resistía cada embate y respondía con ataques que parecían gritos de esperanza. Pero la gloria no llegaría en el tiempo reglamentario. Ni en la prórroga. Esta historia, como las más grandes, se decidiría desde el punto penal. El destino de ambos equipos dependía ahora de la sangre fría, los nervios de acero y un poco de fortuna. Y así, todo se reducía a esto.
Los penales. Ese cruel e impredecible dictador del fútbol. No importaba el esfuerzo, los 120 minutos de sacrificio, ni las atajadas heroicas, ahora, el destino dependía de 5 disparos desde los 11 metros. En un lado, el Porto, con la experiencia de los gigantes europeos. En el otro, el Once Caldas, con la esperanza y el corazón de todo un continente. Todo comenzó con el Once Caldas tomando la iniciativa. Samuel Vanegas fue el primero en caminar hacia el balón. Su disparo, potente y preciso, se clavó en la red. Era el 0-1. En respuesta, Diego, del Porto, igualó con un disparo lleno de seguridad. Esto no sería fácil para ninguno. Luego llegó Herli Alcázar, quien puso al Once Caldas nuevamente en ventaja con un tiro impecable, 1-2. Pero Carlos Alberto, con frialdad, mantuvo la calma y empató para el Porto, 2-2. Los equipos se miraban como si fueran dos titanes que no se rendirían jamás. Entonces fue el turno de John Biafara, quien con un disparo potente hizo el 2-3. Ricardo Quaresma, la joven promesa del Porto, respondió con otro gol que dejó todo igualado, 3-3. Antonio de Nigris, con un gesto de concentración absoluta, disparó y anotó el 3-4. Y justo cuando parecía que la presión comenzaba a pesar, Maniche, del Porto, falló. Su disparo se fue por encima del travesaño, y el Once Caldas tenía la oportunidad de soñar con la gloria. Pero el destino tenía otros planes. Jonathan Fabro, cargando el peso de las esperanzas de toda Colombia, falló. Era un golpe duro, pero la batalla seguía abierta. Rubén Velázquez devolvió la ventaja al Once Caldas con un disparo certero, 4-5. Costina, del Porto, respondió con fuerza, 5-5. La tanda se convertía en un duelo sin fin, una montaña rusa de emociones. El turno era de Jeffrey Díaz, quien no tembló y puso el 5-6. Pero Jorge Costa, el experimentado defensor del Porto, mantuvo la igualdad, 6-6. Cada penal parecía más crucial que el anterior. Cataño marcó el 6-7, y Ricardo Costa empató nuevamente, 7-7. Era un intercambio interminable de aciertos, hasta que Edwin García falló para el Once Caldas, dejando al Porto a un paso de la victoria. Y ahí estaba Pedro Emanuel, el capitán, con la oportunidad de definirlo todo. Su disparo, potente y colocado, venció al arquero Juan Carlos Henao. Era el 8-7. El Porto se coronaba campeón de la Copa Intercontinental. Una victoria que dejó al Once Caldas con el sabor amargo de la derrota, pero también con el respeto y admiración del mundo entero por haber llevado al límite a un gigante europeo. Fue una final para la historia. Aunque el Porto se alzó con el trofeo, el Once Caldas demostró que el fútbol no se trata solo de títulos, sino de luchar, resistir y superar los límites. Aquella noche en Yokohama, ambos equipos dejaron una huella imborrable en el fútbol mundial. La historia del Once Caldas en la Copa Intercontinental 2004 no se define por un trofeo. Se define por el coraje de soñar en grande, por el valor de enfrentarse a lo imposible y demostrar que, en el fútbol como en la vida, el tamaño del corazón importa más que cualquier otra cosa. Porque a veces no es necesario levantar la copa para ser campeón. Lo que importa es no rendirse, darlo todo y dejar una huella que inspire a otros a creer en sí mismos. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, suscríbete a nuestro canal, La Magia de los Once. Aquí revivimos las historias que nos recuerdan que el fútbol es más que un deporte, que es una forma de vida, una fuente de inspiración. Dale like, comparte y acompáñanos en este viaje por los relatos que nos unen y nos hacen soñar.